Vamos a compartir la presentación. De inicio, pues agradeciendo su tiempo para poder exponer este tema, más que es un poco relevante, porque precisamente ha habido una reforma el 20 de marzo, ¿verdad?, acerca de lo que son las funciones actuales del oficial de cumplimiento. Sin embargo, el tema que vamos a ver va un poco más allá de ese aspecto. Vamos a ver primero un entorno y luego vamos a analizar el porqué del enfoque de la reforma al oficial de cumplimiento a los sujetos obligados que están, digamos, bajo la revisión de la UAF o que están regulados por la UAF. Efectivamente, también esta normativa va a trascender tanto a los oficiales de cumplimiento de los entes regulados como en los bancos y la financiera, y también a la Comisión Nacional de Microfinanzas. Entonces ya vamos a presentar, ¿verdad? Me avisan si están viendo la pantalla. Se ve bien, profesor. Perfecto. Lo Entonces, único que lo único que ponga en grande, ahí solo le tiene, no le tiene, ahí correcto. el aporte del día de hoy es la gestión del oficial de cumplimiento, meramente desde el punto de vista de prevención de lavado, ajustando la nueva normativa, las diferencias y las exigencias que hay nuevas ahora. Sin embargo, vamos a comenzar viendo un poco el trabajo que hace el oficial de cumplimiento desde su puesto de trabajo. Y que a veces, o digamos no a veces, muchas veces, es subvalorado, empezando con el tratamiento que se le da y también con el tema de el punto de vista salarial. Y hasta ahora, por ejemplo, el oficial de cumplimiento ha sido visto como un auditor más, como, como un auditor más, y efectivamente, pues, eh, sienten de que a veces, digamos, es un gasto sin retorno y no toman en cuenta algunas condicionantes, por ejemplo, como evitar multas, ¿verdad? Evitar, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Contagios con actividades ilícitas, y evitar muchas cosas que a la postre afectan la imagen del negocio y que no siempre se toma en cuenta el riesgo asociado a este tipo de actividad. Veamos un poco, le muestro aquí este estudio de gestión de riesgo hecho en este año, al inicio, donde muestra cuáles son las 5 dificultades a las que se enfrenta una organización, y en especial los oficiales de gestión de riesgos, ¿verdad? Y de cumplimiento. Y este tema, este 73.4%, que es la parte de mayor participación en el gráfico, es un tema recurrente: la falta de cultura de riesgos y la concientización de todo el personal, incluyendo la alta administración. Este es un tema que no ha variado. Este estudio le vengo dando seguimiento desde hace 5 años y siempre el mismo problema. En América Latina es un estudio realizado para las organizaciones en América Latina y efectivamente no cambia el panorama. Otras veces baja, otras veces repunta. En este caso, este año repuntó. El año pasado estuvo por debajo de la media, 65-67%. Sin embargo, este año ya hubo un repunte nuevamente. Parece que el tema de salir de la pandemia y el tema de estar, digamos, en un ostracismo económico con tasas de crecimiento muy, muy bajas y además con niveles de inflación bastante altos, ha creado que la gente se desboque y
estimule su apetito al riesgo, ¿ya? Y efectivamente, pues entonces empieza el proceso de ir desculturizando al personal, efectivamente, que cae desde la administración, desde la alta administración, el tema del control interno y la cultura de riesgo. Luego, a eso se le suma la falta de herramientas tecnológicas para la gestión de riesgo, ¿verdad? Un tema que siempre nosotros lo vemos en el sentido de que casi siempre estamos trabajando con hojas de Excel y se invierte muy poco en el tema de, digamos, programas de gestión de riesgo que permiten identificar mejor los riesgos y hacer mejores ponderaciones. Nos encontramos siempre las mismas matrices que ponderan más la probabilidad que el impacto. Es decir, no es que sean descartables. La metodología no es descartable, efectivamente es utilizada. Sin embargo, siempre nos encontramos que siempre propician más la probabilidad que el impacto y es por eso que siempre los resultados están entre medio y bajo. Eso se complementa con la parte de la falta de conocimientos, ¿no? Entonces, igual, el gestor, el oficial de cumplimiento, sea de riesgo operativo o de prevención de lavado, pues tiene, digamos, limitaciones. Pero además de tener limitaciones, tampoco la organización ayuda en el sentido de que se vaya a preparar y se vaya a capacitar para que tenga una visión más amplia de los riesgos inherentes que existen en su negocio. Porque esos riesgos inherentes van directamente a impactar en el tema de la rentabilidad del negocio. Por ejemplo, no conocer bien los riesgos financieros y los riesgos operativos impacta directamente sobre las metas físicas y las metas financieras de las instituciones o de las organizaciones. No conocer, por ejemplo, cuál es el apetito al riesgo, la capacidad de riesgo y la tolerancia al riesgo, ya sea en un mapa de riesgo o en cálculos porcentuales o de puntos básicos, sí, es un tema que va a llevar, digamos, a que de pronto veamos esos altos y bajos en el resultado del ejercicio. Como lo vemos, pues nosotros vemos y revisamos cómo se comportan, por lo menos lo que, donde se puede encontrar datos es en los bancos, en las instituciones de microfinanza, en las aseguradoras, en los almacenes de depósitos, que hay información financiera pública y nosotros vemos, por ejemplo, ese tema de sube y baja de los rendimientos. Y eso no necesariamente tiene que ver con un tema de planeación estratégica, sino tiene que ver con un tema de administración de control interno. Luego, el quinto elemento que nota este punto es la falta de apoyo y un verdadero compromiso de la dirección. Ya lo hablábamos ahorita, ¿verdad? La fuente del riesgo operativo es la alta dirección. No hay otra forma de filosofía, tal como lo explicaba Michael Porter, ¿verdad? En lo que decía que eh, determinaba automáticamente que la estrategia operativa nos llevaba al camino de la ventaja competitiva. Y la ventaja competitiva establecía los criterios para, digamos, aflorar los riesgos operativos de la organización. Entonces, en ese tema, a veces, por ejemplo, y hemos visto que usted, para conocer cuáles son los factores claves de una organización sin estar adentro, puede revisar su misión, su visión, los objetivos y de ahí más o menos darse cuenta cuál es el balance que tienen de los factores para construir el éxito o su ventaja competitiva. Pero imagínense una institución donde su misión dice, tenemos pasión por lo que hacemos, ¿verdad? Es decir, cuáles son, dónde cae eso, quiénes tienen la pasión por hacerlo.
Entonces queda muy corta una visión de ese tipo y al final no me doy cuenta cuánto es el nivel de compromiso que tenga la organización o la institución con quienes, con la sociedad, con el personal, con los accionistas, ¿verdad? Porque eso hay que determinarlo. Y en general, pues la gestión de procesos manuales, ya lo habíamos hablado, y poco eficiente. Estos 5 elementos pues nos han seguido en los últimos 3 o 4 años y efectivamente pues no hemos encontrado algo que le demos vuelta a como digan, a una vuelta de 180 grados para terminarlo y parece que nos va a seguir por mucho tiempo. Luego tenemos los retos, ¿verdad? 32.4 es desarrollar o fortalecer la gestión de riesgo. El 14,5 implementar procesos de gestión de riesgo. Y el 13.8 es mejorar el proceso de gestión de riesgo. El proceso de gestión de riesgo es un tema en el que tenemos que irnos involucrando, porque cada vez más la tecnología, ¿verdad? Y la inteligencia artificial va a ir desplazando algunos, digamos, procesos que se hacen de manera manual. Y si nosotros vamos quedando a la saga de eso, no vamos a tener procesos de gestión productiva. Lo que vamos a tener al final van a ser procesos que nos van a dejar, digamos, a merced de los hackers, de la gente que, digamos, trata de flanquear a las organizaciones y robarle información o robar datos valiosos o activos valiosos desde el punto de vista de la información. Y para concluir esta parte, vean los riesgos más importantes de las organizaciones para el 2024. Entonces tenemos las falencias y ahora los riesgos que, de acuerdo a este estudio, se enfrentan, digamos, las organizaciones, pero sobre todo quienes los gestionan. Entonces, el 65.5% está en la ciberseguridad y la protección de datos. Un alto porcentaje de las organizaciones tienen peligro en este aspecto y es porque son muy vulnerables. Hace poco en una institución financiera, haciendo revisiones, allí cambiaron todo el equipo, todas las máquinas y dejaron solo los correos electrónicos, ¿verdad? Con acceso limitado. Solo los correos electrónicos institucionales con acceso limitado. Pues alguien investigó y logró tomar el VPN, ¿verdad? Y logró conectar el VPN a su celular. Y entonces ya tuvo acceso al correo personal. En ese punto de vista, pues ya le abre la puerta a que un hacker pueda perfectamente entrar al conocimiento de esa cartera y a las cuentas personales y a las cuentas institucionales, hackear y extraer información. Ese modelo, digamos, de fraude prácticamente ha estado, digamos, presentándose en los últimos años y ahí tenemos casos, por ejemplo, de la FICE, caso de Banpro, ¿verdad? Donde hay redes internas y externas donde propician este tema. Entonces, esto es uno de los riesgos más importantes y hay que invertir en este tema. Y no solo hay que invertir en temas de tecnología, hay que invertir en temas de capacitación. En las revisiones hechas en el año 2023, las capacitaciones enfocadas en temas de protección de datos para los oficiales de cumplimiento prácticamente no llegan ni al 5%. Entonces, esta es una campanada de alerta, pues, para que ya vayamos viendo cuál es el enfoque de las nuevas exigencias y las tendencias que tiene que entrar o amarrar el oficial de cumplimiento. El segundo riesgo más importante, el fraude, la corrupción y otros delitos financieros. ¿Mm? Por ejemplo, nosotros tenemos ya proveedores de servicios virtuales. Hay que tener, digamos, conocimiento. Los proveedores de servicios virtuales en Nicaragua están regulados.
Y en ese sentido, pues primero es conocer cuál es el tipo de regulación y cuáles son los eventos de riesgo si nosotros los contratamos a lo que podríamos estar expuestos, ¿verdad? El otro aspecto que también nos ha estado acompañando en los últimos años es el fraude. Y sobre todo el fraude de los empleados. El año pasado, a finales, encontraron, por ejemplo, dos temas interesantes que fueron una, lo que era empleados que trabajaban para instituciones pero que hacían actividades ilícitas. Y el caso más sonado, pues el de una empresa que trasladaba valores y que prácticamente fue asaltada en el camino, ¿no? Eso evidentemente denota fraude, ¿no? Tema importante de los riesgos es el cambio regulatorio y el cumplimiento normativo. Nosotros no somos ajenos a eso. Nicaragua en el 2022 terminó la cuarta ronda de revisión de parte del GAFI. Vamos a la quinta ronda en el año 25, en el 26. Y algunos colegas contadores participaron en esa ronda, ¿verdad? Efectivamente, al día de hoy, haciendo un diagnóstico completo de todas las brechas existentes con respecto a las 40 recomendaciones del GAFI, tenemos 90 brechas de todo, desde los reguladores, pasando por las instituciones y los autorreguladores. Imagínense, 90 brechas actualmente. Entonces, este año y en la mitad del próximo, va a haber un cambio regulatorio importante en todas las leyes. Bueno, ya ahorita pues se derogó la norma 017 de los oficiales de cumplimiento, que la vamos a ver ahorita, cuáles son los temas más importantes, porque ustedes seguramente algunos trabajan como auditores u otros son oficiales de cumplimiento, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los riesgos más importantes. Y el siguiente es la continuidad de negocio, ¿no? Continuidad de negocio que muchas de las organizaciones no tienen ni un pequeño plan para cuando pasan digamos, esas fracciones de que el negocio se detiene, un corte, lo más simple, un corte de luz, ¿verdad? Entonces no hay un plan de reactivación para esa continuidad de negocio. Y eso es uno de los riesgos más importantes en este año 2024. Y luego están los riesgos financieros que siempre han estado, ¿verdad? Ya en menor cuantía, mercados, crédito y liquidez. Y prácticamente, pues, el resumen dice que por segundo año consecutivo, la ciberseguridad y la protección de datos es el riesgo más importante. Y luego está el fraude, la corrupción y otros delitos financieros en segundo lugar. En el 2023 ocupó el tercer puesto. Y el cambio regulatorio y el de cumplimiento normativo es el tercer riesgo este año. Fue el segundo del año 2023. Es decir, no varían en los últimos 3 o 4 años. Entonces es importante que el oficial de cumplimiento vaya teniendo su contexto para ver a qué cosas dentro de su gestión de riesgo va a poner la importancia y lo va a definir en una matriz de valoración de riesgo. En Nicaragua, dos preguntas claves, y no solo en Nicaragua, en cualquier país. ¿Cuál es la importancia del oficial de cumplimiento? El oficial de cumplimiento juega un rol crucial en el control interno de la institución. Miren bien, es el encargado de validar el cumplimiento de la norma con respecto a los requisitos exigidos por los reguladores. El problema es que a veces no se hace. Usted pide la autoevaluación del programa de prevención hecho por el oficial como función de todos los marcos normativos, Super, CONAMI, UAF, y no está completa o no está, ¿verdad? Y es el encargado de validar el cumplimiento. Eso es un concepto general.
Y otra de las funciones es la gestión de riesgo. Imagínense bien, es cómo estoy, cumplimiento técnico. Y la otra parte es efectividad. Así es como se evalúa. Cumplimiento técnico, ¿verdad? Con la validación de cuánto cumplo con la norma y de esa norma, cómo hago mis procesos para que esos procesos encajen en detener o prevenir el riesgo de lavado. Sin embargo, nos hemos quedado enchufados prácticamente en ninguno de los dos, excepto las instituciones bancarias. Pero, por ejemplo, en las instituciones reguladas por CONAMI se adolece, e incluso algunas de la UAF se adolece de llegar a esa profundidad de la autoevaluación y de completar esa autoevaluación con lo que es la efectividad. ¿Y dónde se mira la efectividad? Señales de alerta, escalamiento de operaciones, reportes de operaciones inusuales y reportes de operaciones sospechosas. Es decir, los mayores proveedores de ROS en Nicaragua son los bancos, ¿verdad? De ahí nos encontramos y les voy a decir lo siguiente, imagínense, tenemos 5 instituciones bancarias y 2 financieras. Tenemos 108 cooperativas, 108 cooperativas. Tenemos 82 microfinancieras, 5 casinos o salas de juego, ¿verdad? Reguladas. Y la comparación entre los ROS que manda la superintendencia de banco y estos, digamos, actores que les acabo de mencionar, casi es 10 veces lo supera. Cuando estos actores, el 95% de sus transacciones se hacen casi solo en efectivo. Entonces, ese es un tema que con esta renovación de la normativa, creo que, digamos, el regulador se fue dando cuenta de las debilidades encontradas en los procesos de supervisión. Y de ahí, pues, han empezado a apretar un poco más. Pero veamos. Entonces, quedamos, es sumamente importante el oficial de cumplimiento por estos dos temas, cumplimiento y efectividad, ¿verdad? Pero la otra pregunta importante es quién designa al oficial de cumplimiento. Miren, hace, a ver, 5 años posiblemente, que estaba todo este proceso de tratar de reordenar a la venta de vehículos nuevos y usados y a la producción y comercio de metales y piedras preciosas. Uno daba la revisión del oficial de cumplimiento que tenía acá. Estamos hablando de empresas de renombre, joyerías de prestigio, ¿verdad? Y no ponían al guarda de seguridad porque tenía que estar abriendo y cerrando la puerta, pero a esos niveles de importancia tenía el oficial de cumplimiento. Entonces, ahora en este sentido, ¿quién designa el oficial de cumplimiento? Si es una persona natural y no tiene empleado, debería de ser el propietario del oficial de cumplimiento. Pongámonos en el caso de nuestros colegas contadores. Si es un CPA, dice el colegio en su artículo 8, todo CPA miembro del colegio es sujeto obligado. Y como sujeto obligado tiene que tener un programa de prevención de lavado. Y ese programa tiene que administrarlo a alguien. Entonces, si es solito, él tiene que ser su propio oficial de cumplimiento, ¿verdad? Tiene que hacer debida diligencia. Y luego, si una persona jurídica, si es persona jurídica, puede nombrar a un empleado. Y en caso de no tener empleado, debería de ser un miembro de la junta. ¿Por qué? Porque el riesgo operativo, como es el riesgo de lavado de activos, procede directamente de la alta administración. O, en el caso de las instituciones microfinancieras y bancarias, directamente por la junta directiva. Es decir, el oficial de cumplimiento tiene un estatus de gerencial, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones
digamos, teóricas y normativas, porque sí lo establece las normas, ¿verdad? Que ahora están más ordenadas y que precisamente definen mejor este enfoque, ¿verdad? Que es una realidad. Sin embargo, la norma, la derogada, la 017, no establecía ese enfoque de claridad en cuanto a las funciones operativas del oficial de riesgo. La primera, colega, es identifiquen sus riesgos. Esa es la primera función operativa. No vayamos a leernos todas las normas. El espíritu de la norma dice, aprenda a identificar sus riesgos, sea sensible, compréndalos y dele un peso, una valoración. Y entonces, ¿qué significa identificar riesgos? Lo primero es analizar y entender el entorno operativo y comercial de la organización. Y lo otro es tener esa comunicación cercana con la otra área. Es cierto, en el proceso de identificación de riesgo, en la metodología, en la parte inicial, el oficial de cumplimiento perfectamente puede diseñar su metodología desde el escritorio, pero ya analizar, ¿verdad? El riesgo, documentar el riesgo, que es la parte fundamental de la identificación, documentar ese riesgo ya no le corresponde a él porque él no es el dueño del proceso. Y por otra parte, además de documentar el proceso de gestión, el proceso el proceso como tal, identificar la máxima pérdida de ese proceso ya no le corresponde a él tampoco. Entonces se vuelve importante colaborar con las otras áreas para poder identificar correctamente los riesgos. Y es por eso que vuelvo a mi enfoque inicial. Hacemos matrices de riesgo o de valoración de riesgo que le dan más preponderancia a la probabilidad que al impacto. Y es precisamente uno, y no es que, como les digo, no es que sea descartado, no, porque la ISO 31000 en sus tres principios, marco, integración y papeles de trabajo lo define claramente, ¿verdad? Estamos claros, y sirve. Sin embargo, yo creo que ante estas nuevas circunstancias y estas tendencias actuales es importante ir haciendo matrices de valoración de riesgo que permita darle prioridad al impacto. Y en el impacto hay 5 aspectos que son fundamentales. La pérdida económica, el contagio, la pérdida no contable, ¿verdad? Por lo menos, pues, para iniciar 3 aspectos fundamentales ahí. Segunda función operativa importante, la evaluación. Ya aquí, efectivamente, aquí ya he creado una metodología. Y de metodologías hay varias, tormenta de ideas o lluvia de ideas, la técnica del proxy, ¿verdad? Varias, pues. Pero también tengo que hacer ese acercamiento, las encuestas, las entrevistas estructuradas, pero también tengo que hacer ese acercamiento con las áreas y que las áreas tengan documentado su proceso. Porque ahí es donde yo evalúo la probabilidad y el impacto de los riesgos identificados. Y a partir de ello, desarrollo estrategias de gestión de riesgo. Crear estrategias para mitigar, transferir, aceptar o evitar riesgos. Y vuelvo y repito, colaborar con los departamentos para tener medidas preventivas y de mitigación. Monitoreo continuo. Miren, todo esto es lo que establece el marco normativo para un gestor de oficial de cumplimiento o oficial de riesgo. Es cierto que no lo tiene así como está, pero efectivamente en la norma lo establece. Todas las normas, WAF, CONAMI, SUPER, establecen claramente que todas estas son las tareas que tiene que elaborar. El monitoreo continuo. Y este tema es un tema, fíjense que todavía algunas organizaciones son fuertes en temas de cumplimiento técnico, tienen todo al día. Pero cuando es el proceso de monitoreo,
Y ahí hay un desenfoque, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los mismos manuales no se establecen qué parámetros son los que van a cambiar. Y la norma lo dice, establezcan parámetros propios, claves de identificación que permitan determinar o dirigir una señal de alerta. Por ejemplo, la subida de ventas, la subida de los ingresos de un periodo a otro de más del 200% podría ser, ¿verdad?, un evento que generaría algo inusual. O el crecimiento del inventario en un 150% de un periodo a otro podría sugerir algo inusual, pero eso no está en la mayor parte de los manuales y se revisan varios, no está determinado. Entonces, ¿cómo poder dar, y más si tenemos herramientas manuales, cómo poder dar ese monitoreo continuo? Y luego actualizar regularmente la evaluación de riesgo, miren bien, para adaptarse a los cambios del entorno empresarial. Evaluaciones de riesgo que tienen aproximadamente 2 años que no se toca. Luego tenemos la comunicación y la formación. Comunicar los riesgos a la alta administración y a las partes interesadas. Y proporcionar orientación a los empleados sobre prácticas seguras y la gestión de riesgo. Y miren lo que pone de último, ¿verdad? Extraído de las mismas normas, el cumplimiento normativo. Asegurar que la organización cumple con las regulaciones normativas relacionadas con la gestión de riesgo y mantenerse actualizado sobre los cambios de leyes y regulaciones pertinentes. Que este es otro trabajo. Usted agarra un manual y todavía vienen con leyes. Miren, hace poco la 793, la primera ley de unidad de análisis financiero. No estaba actualizado el cumplimiento normativo. Y la gente dice, pero si solo son cambios cosméticos, no, porque cada cambio de ese tipo trae, digamos, un determinado aspecto que se establece como punto clave necesario para contener digamos, el riesgo de lavado. Ya luego solo queda el análisis posterior a los incidentes, investigarlos, analizar los eventos adversos y otro aspecto importante, desarrollar políticas y procedimientos y garantizar que además de desarrollarlo, y existe ese estrecho vínculo, que los empleados estén al tanto de esas políticas y esos procedimientos. Y por último, la colaboración entre las áreas. Trabajar estrechamente con los diversos departamentos, finanzas, operaciones, asesoría legal y recursos humanos para garantizar la gestión integral de riesgo. Pues entonces, ya vimos los principales, digamos, las causas de riesgo para este año y ya vimos cuáles son las funciones operativas que están limitadas dentro de la normativa, nacional o extranjera, ¿verdad? Evidentemente que esto nos lleva, ¿verdad?, a las funciones estratégicas. Ya vimos las partes operativas, la alineación con los objetivos empresariales, la contribución a la toma de decisiones y a la integración de la planificación estratégica, además de los análisis de riesgos emergentes y efectivos, que toda esa combinación nos lleva a la optimización de capital o a lo que nosotros consideramos o lo que está en COSO, en los 9 pasos, el agregar valor a la institución, es decir, que vaya subiendo a medida que va avanzando en el tiempo. Y la otra parte que es importante, que ayuda a la organización a adaptarse a los nuevos modelos y a los nuevos cambios que existen y a los nuevos planes adversos. Continuidad de negocio, ¿verdad? Comunicación estratégica es básico, innovación de gestión de riesgo y cumplimiento normativo y ético. Funciones estratégicas. Entonces vimos las funciones estratégicas y las operativas. Pero venimos a pegarnos a la realidad y empezamos con lo primero, con este ciclo que a veces no rompemos y que nos vamos a encontrar a veces. Primero elegimos a un oficial de gestión de riesgo, de cumplimiento, que tiene carreras o profesiones que no son afines a procesos de riesgos.
Por ejemplo, enfermeras, sociólogo, como gestor de riesgo. Es decir, ahí es donde uno ve la importancia que le dan al tema de la estructura. Y a veces no es estar en contra de este tipo de carreras, no es ese el problema. El problema es que la formación no está orientada hacia la administración de riesgos, o sea, el enfoque basado en riesgos. No, son carreras más humanas y que sobre eso permiten ciertas libertades que no deberían de ser permisibles en el enfoque de riesgo. O experiencias en otros sectores y en otras industrias. Recién llegado, con poco conocimiento de la institución y de su cultura organizacional. Y evidentemente que por el mismo aspecto caemos con la falta de pensamiento estratégico y de control. Luego, no todos están graduados. Y dentro de estos nuevos niveles, ahora se exige nuevamente el tema de ser titulado profesionalmente y contar con experiencia equivalente. Pero la realidad no indica que normalmente no. En una institución financiera que me tocó dar una consultoría, pues se fue el oficial de cumplimiento que estaba anteriormente, pues. Y siempre teníamos a una joven que era responsable de una sucursal y siempre le decíamos licenciada, licenciada aquí, licenciada allá. Y cuando le propusimos que nos ayudara con el tema de ser oficial de cumplimiento de esta organización, por la experiencia que tenía en la misma, digo que sí, no había problema. Pero cuando llegamos al tema del título profesional, no lo tenía a mano. Entonces, es importante, digamos que a la hora de determinar a la persona, nos cercioremos que tenga un título profesional con carreras afines. Al final, la aceptaron, sí, pero con un montón de condiciones que nos puede llevar a una multa más adelante si pasa un problema. Luego, acreditar que ha recibido capacitación en prevención de lavado. Aquí sí las normativas, por lo menos la 017, tiene un problema o tenía un problema, porque el tiempo se le diluía. En esta norma 023, aquí sí hay un enfoque de tiempo y le dicen tanto tiempo tienen que presentarme los documentos. Y a esto, en el desarrollo de las competencias personales, pocas habilidades gerenciales y pocas habilidades de comunicación. Y efectivamente, a veces resistencia al cambio, conflicto de intereses e insuficiencia en el elemento clave, el análisis de la gestión de riesgo. Y entonces afecta a la organización, a este montón de personas que ven aquí, porque el enfoque de riesgo no tiene el propósito. Es solo cumplir con lo que está ahí, tener un manual, tener un perfil, ¿verdad? Ahí más o menos con algunos indicadores para determinar un nivel de riesgo y no tener las herramientas de monitoreo. Y a eso le agregamos que la misma estructura no apoya ni da recursos para fortalecer a la persona o al personal dentro de la organización. Y otra parte importante que no se segregan las funciones. El oficial de cumplimiento, según las normativas de las que está en Nicaragua, está dedicada meramente al tema de prevención de lavado y que tiene que solicitar ante su regulador que se dedique a hacer otras actividades que están con enfoque de negocio. Pero si no, no hay manera, ¿verdad? Aquí no, aquí le dicen, no, vos vas a ser cobrador, pero además vas a ser oficial de PLA, cuando es al revés. ¿Verdad? Primero su función primaria es PLA y luego cobrador, siempre y cuando exista digamos, la no objeción del regulador. Sistemas de información obsoletos y procesos ineficientes. Entonces, encontramos estas fallas estructurales, ¿verdad? Bueno, aquí están. Para darlo ya de manera más consolidada,
El gestor es una estructura, ¿verdad? Que lo que va a determinar es gestionar su riesgo a través de la identificación, de la evaluación, determinando su impacto, la mitigación, el monitoreo y la presentación de los resultados. Dentro de lo que es el riesgo inherente. Y al final esto va a permitir establecer políticas y procedimientos que van a determinar el apetito, la tolerancia y la capacidad al riesgo. Y que estos tres elementos conjugados van a afectar el objetivo de la rentabilidad y el objetivo de la solvencia. Evidentemente tomando en cuenta la complejidad de las operaciones y el tamaño que tiene la organización, ¿verdad? Eso es básico y es fundamental, ¿verdad? Vuelvo a insistir, apetito, tolerancia y capacidad de riesgo. Estos tres conceptos son conceptos clave que lo tiene que manejar bien el gestor o el oficial de cumplimiento, ¿verdad? El apetito al riesgo es prácticamente lo normal, lo que debería de mantener. Solo para darle un caso, tema de las multas, ¿no? Porque es lo que normalmente traemos más a colación, el tema de las multas, ¿verdad? ¿Hasta dónde es el apetito al riesgo? Digamos, se estima o se abre para que a mí me llamen la atención o me sancionen o me establezcan una multa monetariamente o un llamado de atención. Cuando ya se materializa la multa, ya he llegado a mi enfoque de tolerancia, ya estoy pasando los parámetros deseables. Y si es desastroso y no cumplo con nada, entonces ya llego a mi capacidad máxima de riesgo. Allí, por ejemplo, ahorita en la CONAMI, ¿verdad? Una institución le cerraron su registro. ¿Por qué? Porque establecieron una capacidad de riesgo demasiado alta y se volaron el apetito y la tolerancia y apostaron a que no les iba a pasar nada y llegaron al límite máximo de su capacidad de tolerancia al riesgo, que es el cierre. Bueno, cerrada la institución y afectados los directivos y la gerencia, ¿verdad? Y para consolidar esto, pues, la gestión de riesgo tiene varias fases. La primera fase de la gestión de riesgo es establecer el contexto. ¿Qué es establecer el contexto? Revisar documentalmente, cifras, sectores, marco normativo. Y a partir de ahí determino los elementos de mi riesgo y determino las escalas de medición. Las escalas de medición pueden ser muy variadas, alta, medio, bajo, la severidad aceptable, significativo, catastrófico. El problema de aquí es la subjetividad en la evaluación de riesgo. Por lo mismo, porque el propósito es más darle preponderancia al tema de la probabilidad que al impacto. Y la fase 2 es la identificación de riesgo a través de algo que es importante, la combinación de la amenaza, la vulnerabilidad y el impacto. Y a través de la pregunta, ¿qué podría ocurrir y por qué debía ocurrir? Y a partir de ahí se determinan las escalas de medición, ¿verdad? La fase 3 es la determinación de probabilidad y estimación, las escalas de riesgo, la valoración de efectividad de los controles, básicamente. Y dentro de esta, digamos, aspecto importante que tenemos, que el oficial de cumplimiento presenta su manual de riesgo, prepara y presenta el plan de implementación de gestión integral, delimita las líneas generales de gestión de riesgo y establece en temas de prevención de lavado o de riesgo operativo los límites de exposición con tiempos. 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año, ¿verdad? Comité de riesgo, el plan operativo anual
Y algo importante es que compara la suficiencia patrimonial frente a las exposiciones de riesgo. Información financiera, que casi nunca se presenta. Monitorea el estado de riesgo y promueve todas las acciones correctivas, ¿verdad? Todo lo que hemos visto es lo teórico y lo normativo. Sin embargo, hasta ahora la efectividad del puesto del oficial de cumplimiento está entredicho. Y es en definitiva por el tema de la gestión de riesgo y la operación sospechosa que se remite al regulador o al autorregulador, ¿verdad? Y es por ello que las tendencias en, se derivan más en las actividades de prevención, de ser vínculos de vehículos de actividad ilícita y detección de actividades de sospecha de estar vinculadas a ilícito y reporte. Es decir, antes de la normativa 017 se establecían estos tres aspectos en las funciones directas del oficial de cumplimiento. Sin embargo, no dejaba claro el proceso. Entonces, ahora, con los cambios normativos y que efectivamente me imagino que va a ser un proceso de ósmosis, llega la UAF, pasa a la Super y a la CONAMI y a los demás agentes reguladores. El tema es delimitar ahora. Para las actividades de prevención van a ser esta y estas las funciones. Para las actividades de detección van a ser esta y estas actividades. Y los reportes a partir de esto. Entonces ahora ya entremos a ver cómo fueron cambiando estos temas, ¿verdad? Que era la parte carnal de esto, ¿verdad? Ya miramos lo teórico, ahora venimos a ver. La norma que se deroga el 20 de marzo es la norma 017, la norma de oficial de cumplimiento, ¿verdad? Que fue aprobada en el año 2019. 2 años después de haber finalizado la última visita del GAFI y llevábamos prácticamente el tercer informe de seguimiento intensificado. Y miren qué decía, miren, comparemos las normas actuales. El objeto de la presente norma en la 17, miren lo que dice, la presente normativa tiene por objeto establecer los requisitos y procedimientos para aprobar, miren bien, aprobar la designación de la persona responsable en administrar, dirigir y controlar e implementar las medidas de prevención, detección y reportes de actividades relacionadas con los delitos precedentes. Vean el cambio. Yo me imagino que a partir de este proceso de revisión de las funciones y de las políticas y procedimientos de todos los sujetos obligados, porque el registro más completo de sujetos obligados lo tiene la UAF 690. ¿Verdad? Ahí lo descargan y van a tener 690 sujetos obligados, bancos, instituciones financieras, de todo. ¿Verdad? Miren lo que dice ahora, la 23, que aplica para los oficiales de cumplimiento que son regulados por la UAF, pero dentro de poco tiempo van a tener la misma caracterización para los otros marcos jurídicos. Y dice, la presente normativa tiene por objeto establecer los requisitos, prácticamente va diciendo lo mismo, y procedimiento para aprobar la designación. Y miren bien, ahora le agrega, y sustitución del oficial de cumplimiento. Es decir, ahora la UAF también, en algún momento, de acuerdo a su evaluación, lo estoy leyendo entre líneas, ¿verdad? En su evaluación puede sustituir o dar recomendaciones de sustitución de oficial de cumplimiento. Pero además de eso, establece, así como las funciones y obligaciones que éste deberá cumplir para administrar, dirigir y controlar la implementación de medidas de prevención. Todo igual acá. Entonces, ¿qué denota esto? Que a partir de aquí puede existir ahora, entre líneas lo estoy leyendo, ¿verdad? Puede existir aquí que la UAF tenga incidencia y decirle a la institución o a la empresa, la evaluación de tu oficial de cumplimiento es deficiente, ¿verdad?
Entonces hay un papel más preponderante y le quitan ese poder completo que tenía en la norma 017 a las instituciones y ahora prácticamente se vuelve compartida. ¿Verdad? Porque ahí lo está diciendo, la presente normativa tiene por objetos la designación y la destitución. Aquí no lo, en el anterior no lo establecí. Entonces hay que tener ahora más cuidado en el tema de la elección del oficial de cumplimiento. Vean, en la 17 decía, cargos y requisitos en el artículo cuarto. El sujeto obligado que sea una persona natural y tenga menos de 15 empleados podrá nombrarse a sí mismo como oficial de cumplimiento o al que éste designe. Y luego dice, el sujeto obligado que sea una persona jurídica, ¿verdad?, que tenga menos de 30 empleados podrá designar a una persona que ejerza funciones de oficial de cumplimiento y otras paralelas, siempre que no obstaculice el cumplimiento de las obligaciones de prevención. Veamos lo que dice la 23. Miren bien, en dependencia, el artículo cuarto, que es el mismo prácticamente, ahora lo define, dice, en dependencia del tamaño, ya no le pone 15 ni 30, sino que en dependencia del tamaño y de tipo de sujeto obligado, conforme a esta normativa, debe designar un oficial de cumplimiento titular y un suplente, que no lo define en el artículo 4. ¿Verdad? Solo dice, nómbrese a oficial de cumplimiento o al que éste designe. ¿Verdad? Y miren bien, el sujeto obligado, ¿verdad?, que sea una persona jurídica con menos de 30 empleados, podrá designar al oficial de cumplimiento, ¿verdad?, y que ejerza funciones paralelas sin que esto obstaculice. Aquí le dice que independiente o revisando el tamaño y el sujeto obligado, van a establecer digamos, la estructura del oficial de cumplimiento titular y un suplente según aplique. Entra, entre paréntesis puse yo la palabra discreción. Se le quita a las instituciones el derecho de designarlo ellos y prácticamente le dicen, aquí vamos nosotros a determinar quién es el oficial que va a calar o administrar este programa. Y luego dice, para todos los efectos, los oficiales de cumplimiento, y miren bien, y es estricto esto, de los sujetos obligados nacionales y extranjeros deberán residir en el país. El que con leche se ha quemado hasta la cuajada sopla. Bueno, ahí tenemos el caso de Prisa, por ejemplo. Entonces, hasta aquí en estas dos partes, en el objeto y en el artículo cuarto, lo que puedo denotar yo es que le están quitando poder a las instituciones. Y ahora es el regulador quien define, ¿verdad?, este punto. En el artículo 6, mire lo que dice. Acreditar que ha recibido capacitación en prevención de lavado. En caso que la persona nombrada no cumpla con este requisito es transversal casi para todo, excepto para las instituciones reguladas por la Superintendencia de Banco, pero para la de la CONAME es igual. En caso que la persona nombrada no cumpla con este requisito, el sujeto obligado debe capacitarlo en un plazo no mayor de 6 meses, contados desde que se emite la carta de no gestión, y deberá remitir los soportes. Y esta capacitación debe ser impartida por profesionales o especialistas en la materia. Vean esta ahora, artículo 7. Porque también se aumentó. Era en anterior creo que eran 16 o 18 artículos, llegamos a 22 con esta nueva reforma. Cargos y requisitos, acreditar que ha recibido. Miren ahora, colegas, miren ahora. Se lo dicen claramente, que ha recibido capacitación con un mínimo de 8 horas. Aquí no está. Consecutiva, mínimo. Y esta capacitación, dice, será enfocada en lo siguiente, en los siguientes temas. Marco jurídico nacional en materia de prevención. Elaboración y evaluación individual de riesgo, que es lo que comúnmente se conoce como matriz de valoración de riesgo en la parte final del producto.
Política de debida diligencia del cliente, empleado de identificación del beneficiario final con enfoque basado en riesgo. Monitoreo, detección y análisis, reportes de operaciones sospechosas y otra información a la UAF. Ya aquí también le dicen, de estos temas queremos capacitación. Por norma, ¿verdad? Y luego dice, artículo 6, ¿verdad? Acreditar que ha recibido capacitación en prevención de lavado. En caso que la persona, esto estamos hablando de la normativa anterior, que no cumpla, deberá capacitarlo en un plazo no mayor a 6 meses, ¿verdad? Desde que se emite la carta de no objeción y deberá remitir los soportes. Ya tenemos el antecedente anterior que me dicen, ahora, como mínimo, 8 horas, como mínimo. Y sobre estos temas, colegas que capacitan, tomen en cuenta qué temas van a dar ahora y qué enfoque va a ser, ¿verdad? Porque seguramente puede suceder lo siguiente, que si en un diplomado de prevención de lavado se ponen otros temas que no están cargados a este aspecto, seguramente en alguna revisión van a decir no está totalmente capacitado. Entonces hay que tener cuidado con la forma de redacción de los temas que se le va a presentar como consultoría o como capacitación abierta a estas instituciones, porque si le dan la salvedad ahora que siempre puede hacerlo un especialista, pero hoy vamos a ver el tema. Y dice el artículo 7 de la nueva norma, en el caso que la persona nombrada no cumpla con estos requisitos, el sujeto obligado deberá estar capacitado. Ahora no es 6 meses, sino que no mayor de 3 meses contados desde que se emite la resolución de no objeción de la UAF. Y vean bien, deberá remitir los soportes correspondientes a la UAF mediante la plataforma electrónica. Y vean bien, las capacitaciones antes referidas deben de ser impartidas por profesionales acreditados en materia de prevención del lavado mediante certificación o título. Vean bien, que no se exigía antes, ¿verdad? Con al menos 2 años de experiencia y conocimiento de capacitación continua, las que deberán ser verificadas por el sujeto obligado con antelación a su cumplimiento. Es decir, aquí entre líneas, colegas, pongo lo siguiente, es como las auditorías que se realizan. Usted tiene que mandar, ¿verdad? Usted tiene que mandar a su candidato propuesto por medio de la plataforma electrónica para que le den o le habiliten y le digan, correcto, con este nos vamos. Entonces, eso deja en desventaja a muchos colegas que damos capacitaciones en prevención de lavado porque muchos reguladores se han metido a este proceso de dar capacitación, la UAF, la CONAMI, y entonces nadie va a quererse irse a meter, digamos, con alguien al que no pueda verificarse correctamente o por lo menos pueda contar con la experiencia y el conocimiento adecuado en este tema. Porque pueden decirle en cualquier momento de que, mira, no ha cumplido con el tema de los 2 años de experiencia en capacitación continua y en esto. Y entonces para nosotros no vale allá con la supervisión. Los sujetos obligados, dice, deben asegurarse que el capacitador cumpla con el requisito de presentar soportes actualizados de preparación previa a la fecha de brindar las capacitaciones al oficial de cumplimiento. Entre líneas, colega, aquí que le está diciendo, consúltenme a mí para ayudarles el visto bueno. ¿Verdad? Así me parece, ¿verdad? Porque sucede con el tema de las auditorías también. No lo dice así diáfanamente en el tema de la auditoría, en este tema, pero en la auditoría sí. Antes de iniciar su auditoría, nosotros les vamos a dar el ok si esta persona es capacitada o no en el tema de la regulación por la UAF. En el de la CONAMI no, porque normalmente son firmas. Pero a pesar de la reforma de la ley, la 790, la ley de fomento a las microfinanzas, están permitiendo que todavía los especialistas sigan dando capacitación y haciendo auditoría. Algo que posiblemente en 2 o 3 años eso ya no va a ser posible, ¿verdad?
Y bueno, efectivamente, vuelven a pedir dentro de los requisitos del oficial la declaración notarial de la persona propuesta que confirme que en ella no incurre en las circunstancias relacionadas en el numeral 6, ¿verdad? Artículo 6, numeral 3 de la presente normativa, ¿verdad? Luego, en el artículo 100 de la nueva, dice, declaración notarial. Miren bien, miren ahora la amplitud. Notarial ante notario público con quinquenio vigente. En el artículo 7 del anterior no lo establecía. Solo decía declaración notarial de la persona propuesta. Ahora no, dice declaración notarial ante el notario público con quinquenio vigente a la fecha de la elaboración de esta declaración, mediante la cual el oficial de cumplimiento haga contar que no se encuentre inhabilitado por ninguna de las incompatibilidades descritas en el artículo 8 de la presente normativa. Vean bien, miren. Es decir, tal vez son malos pensamientos, pero yo siento que van cerrando el círculo donde la organización o la institución va a tener menos injerencia en la forma de administrar su programa a través de la estructura o a través de su oficial de cumplimiento, ¿verdad? Me da esa la impresión. Y luego esta, un poquito grandecita, ya les dije, cambiaron algunos artículos, pero vamos haciendo la, el match. En el anterior, el artículo 8 definía los resultados de la revisión documental del oficial de cumplimiento. Ahora quedó en el artículo 10. Y dice, artículo 8, resultados de la revisión. Miren lo que decía antes. En un plazo máximo de 30 días, la UAF revisará y verificará de forma extracito la información presentada. Contado desde la fecha que se recibe la documentación completa. Cumplido el plazo, la UAF a través de su plataforma electrónica notificará los resultados al sujeto obligado mediante cartas de objeción o no objeción, las que podrán ser descargadas utilizando ya las credenciales de acceso a la plataforma electrónica asignada. Cuando la UAF tenga reparo u observaciones respecto a la propuesta del oficial de cumplimiento, emitirá una carta de objeción indicando la causal del rechazo y orientando la presentación de otro candidato en un plazo de 30 días, contado desde que se emite la carta. La presentación de la nueva propuesta deberá realizarse conforme a los requisitos y procedimientos previstos en el artículo 6 y 7 de esta normativa. En el caso que no haya reparo u observaciones acerca de la persona propuesta, la UAF emitirá al sujeto obligado una carta de no objeción y quedará sin efecto una vez que el oficial de cumplimiento cese sus funciones al cargo. La UAF podrá capacitar al oficial en el uso de la plataforma electrónica. Vamos a la nueva, artículo 10. La UAF revisará y verificará en forma extrasitu, mantiene el mismo perfil, mismo orden, y la documentación proporcionada por el sujeto obligado para la inscripción del oficial en un plazo máximo de 30 días hábiles, ¿verdad? En la anterior decía 30 días, ahora le dice 30 días hábiles contados desde la fecha que se recibe la información y la documentación completa. Si la inscripción no puede llevarse a cabo por defectos en la información y en los documentos, la UAF pondrá esta circunstancia en conocimiento del sujeto obligado para que lo subsane en un periodo no mayor de 7 días hábiles. ¿Verdad? Mientras que en el anterior, el plazo, ¿verdad?, establecía más tiempo. Ahora prácticamente se circunscribe y le dice 30 días, ¿verdad? No lograste completar la información o viene con defectos de información, te mando a que lo corrijas, pero ahora solo son 7 días los que te doy para que subsane esta, esta corrección, ¿verdad? Entonces ya hay una limitante de tiempo. Y luego, para terminar de ver esta situación, un cambio significativo. Y eso yo les aconsejo
que tengan algún tipo de información o de consulta. Aquí ya miramos todo lo que es revisión, requisitos, otros documentos, cargos y requisitos, ¿verdad? Y el objeto de la misma ley, que es lo más relevante para mí. Son 26 páginas, pero para mí eso fue lo más relevante. Pero este aspecto, fíjense que todavía es para mí más relevante. Un cambio significativo es en cuanto a las funciones del oficial de cumplimiento. En la normativa anterior, ¿verdad? Ahí está malo, esta es la 17, ¿verdad? Del 2019, el artículo 11, el numeral 4, decía presentar a la máxima autoridad del sujeto obligado los informes semestrales sobre el cumplimiento del programa de prevención del lavado y los avances del plan operativo anual en prevención de lavado. Y los informes semestrales deben contener mínimo esta información. Y bueno, detallaba la información, ¿verdad? En la 23 se olvidan del contenido del informe y dicen el 11, elaborar y presentar a la alta gerencia o la máxima autoridad del sujeto obligado los informes correspondientes para su respectiva revisión y aprobación y remitirlos a la UAF dentro de los plazos y los mecanismos establecidos por él. Entonces, me pregunto yo, ¿ha cambiado el enfoque? ¿Verdad? Veamos aquí, ¿verdad? Veamos aquí en el tema de las funciones. Funciones del oficial de cumplimiento. La de la izquierda es la anterior, ¿verdad? Aquí está el artículo 11. Y aquí están todas las funciones. Y entonces, en esta cuarta que está aquí, decía presentar a la máxima autoridad los informes semestrales y le establecen el contenido mínimo. Miren, el contenido venía con el resumen de la gestión del programa, las estadísticas de los reportes emitidos a la UAF, las estadísticas de requerimiento de información que haya recibido el sujeto obligado por parte de las autoridades judiciales o de la UAF, las estadísticas de las capacitaciones recibidas por el personal, el oficial de cumplimiento, la máxima autoridad y las impartidas por el oficial de cumplimiento, las estadísticas de las sanciones administrativas, las estadísticas de las sanciones impuestas, los avances respecto a los planes de mejora a las deficiencias detectadas en las supervisiones efectuadas por la UAF o las auditorías independientes según corresponda, el seguimiento de las acciones correctivas reportadas y las consideraciones sobre el ambiente del trabajo. El trabajo, las limitaciones y obstáculos en la implementación del programa de planes y de prevención, necesidades adicionales de recursos y la fecha de elaboración y la firma de aprobación, ¿verdad? Y efectivamente, decía, estos informes abarcan información de los 6 meses previos a su elaboración y deberán ser aprobados y firmados por la máxima autoridad dentro de los primeros 15 días de los meses de agosto, febrero y agosto de cada año y posteriormente deberán enviarse a través de la plataforma electrónica. En esta parte de aquí, define otro aspecto, como les digo, ahora es más específico y dice lo siguiente, ¿verdad? No establece el contenido de los informes y prácticamente lo que pone es funciones y obligaciones actuales del oficial de cumplimiento. Y la primera que dice cumplir las funciones con respecto a la prevención de las actividades potencialmente vinculadas. Y toma una parte de lo que está en la normativa anterior, fungir como contraparte, es lo mismo que está aquí, ¿verdad? Aquí fungir como contraparte, enlace directo, elaborar, todo eso lo pone, pero ya no define el tema de cómo voy a elaborar mi informe. Entonces yo, como una forma de consejo podría decir es, hay que preguntar al regulador cómo vamos a elaborar, qué estructura va a llevar el informe o va a ser libre. Porque antes me decían a mí cuál era la metodología a utilizar. Y aquí me ponían, miren, fungir, diseñar, actualizar periódicamente. Y aquí está, evaluar los riesgos, ¿verdad?
actualizar, darle seguimiento, crear mecanismos de control interno, informar a la alta gerencia los hechos significativos sobre cualquier situación, informar a la UAF de manera inmediata hechos que impidan el adecuado desempeño de la labor, promover y coordinar y participar en el desarrollo y ejecución de programas internos de capacitación. ¿Bien? Estructurar política, verificar y mantener actualizada, elaborar y presentar a la alta gerencia los informes correspondientes. ¿Mm? Y remitirlo en los plazos y mecanismos establecidos por esta. Pero el enfoque del informe y la estructura ya no la establece. Entonces no se sabe si al final va a llevar la misma estructura o va a cambiar radicalmente y se lo van a dejar de libre o le van a dar esa amplia libertad al sujeto obligado. ¿Verdad? Y luego está diseñar y elaborar y proponer y vigilar los procedimientos, programas, sistemas y planes. Esto solo lo que tiene que ver con la parte de prevención. Luego le dan otra asignación. Ok, ya preveniste, ahora vamos a la detección, ¿verdad? Que empieza, que es el enlace entre la apertura de la relación comercial y el monitoreo de la relación. Igual, señales de alerta, ahora un enfoque más dirigido a las señales de alerta con una adecuada parametrización. Miren bien, en la anterior no estaba este aspecto. Ahora le dicen, tenga una señal de alerta con una adecuada parametrización y también respectivamente en su descrita y escrita en su manual. Tiene que tener listas de seguimiento, ¿verdad? Tiene que determinar actividades inusuales y sospechosas. Tiene que tener incorporado la búsqueda y la detección de fondos, las comunicaciones del regulador y las respuestas a la RIL, las listas de inmovilización, ¿verdad? Y revisar las listas internacionales y nacionales de personas involucradas en actividades relacionadas. Es decir, se enfoca directamente al monitoreo, pero fundamentalmente las listas de seguimiento. Y realiza los controles. Ahora, algo importante, miren bien, revisar periódicamente, dice, las listas internacionales, ¿verdad? Pero, si ustedes se fijan aquí, ¿cuáles listas internacionales van a ser nuestros referentes? No me ponen aquí la OFAC, ni me dicen ningún tipo de lista, ¿verdad? Entonces, ahí hay un pequeño, podríamos decir, vacío, ¿verdad? Y luego la última está con respecto al reporte. Ya lo habíamos dicho, detección, prevención, detección y reporte. Y aquí es donde van a poner mayor énfasis. Todo este tema viene vinculado a una cadena. Operaciones, señales de alerta, operaciones sospechosas, operaciones inusuales y después operaciones sospechosas porque hay que reportar, ¿verdad? Y aquí es donde prácticamente está la cereza del pastel. Aplicar los procedimientos para la presentación y remisión de reportes de operaciones sospechosas que establezca la UAP según el sector al que pertenezca el sujeto obligado. Y responder cualquier solicitud de información que remita relacionada o no a los reportes de operaciones sospechosas de manera oportuna dentro de los plazos y los mecanismos establecidos por esta ley. Luego, la protección y la confidencialidad en el artículo 16, que está igual en el tema de la normativa anterior, y la sustitución y separación del cargo, ¿no? Que es prácticamente lo mismo que tenía la anterior. Entonces, en el tema, digamos, establecido aquí, yo lo que veo es un enfoque, como les digo, es que el objeto de la ley como que quita un poco de poder a las instituciones, ¿verdad? En cuanto al nombramiento de la estructura o del oficial de cumplimiento. Pero además de eso, redirige el tema de la capacitación. Además del nombramiento que es redireccionado, disminuyendo la cantidad de días para su nombramiento, ahora también define el proceso de capacitación con la mitad del tiempo. Antes eran 6, ahora en 3. Pero además de eso, el sujeto obligado debe, ¿verdad? Revisar que el especialista que lo va a capacitar tenga experiencia comprobada. Y para ello puede hacerse la consulta a la unidad de análisis financiero, igual como se hace con el tema de las auditorías. Miren cómo lo miran.
¿Por qué? Para evitarse o curarse en salud y no tener un problema posterior cuando venga un evento de supervisión y le digan, bueno, ustedes no tenían, esta persona que ustedes contrataron no tenía la expertise o la experiencia, ¿verdad? Certificada para poder dar este tipo de capacitaciones, ¿verdad? Entonces, ahora venimos, esto estamos hablando de los órganos reguladores, ahora los autorreguladores. Entonces, las características y requisitos del oficial de cumplimiento también afectan a los miembros del colegio, que son oficiales de cumplimiento en materia de prevención de lavado. Y deben de hacerse ajustes en los lineamientos establecidos en las disposiciones normativas, que seguramente aún habrá. Si nos plegamos a los datos de la membresía, ¿verdad? Tenemos actualmente 3.287 contadores independientes y 90 firmas. Es decir, que si asumimos como tal el artículo 8 de la normativa, donde se establece que todos los CPA son sujetos obligados, entonces con enfoque de supervisión en materia de capacitación ya tenemos que este contenido tiene que ser más amplio, ya que por normativa se exigía un mínimo de 8 horas de capacitación, ¿verdad? Pero en temáticas más amplias. Ahora este enfoque de capacitación para la membresía tiene que aumentarse, porque hay que incluir los temas que propone el regulador, aunque nosotros no estamos directamente vinculados, porque somos órganos autorreguladores y podemos establecer. Sin embargo, estos temas de regulatorios que tienen que ver con la norma de oficial de cumplimiento, de alguna manera también nos impacta y tenemos que hacer los ajustes. Y es precisamente que vamos a hacer, digamos, se va a revisar este tema para ver cuáles van a ser las nuevas, digamos, los nuevos requisitos a solicitarse a los miembros que también son oficiales de cumplimiento y a los miembros que participan en firma y cuánto va a ser la duración de la capacitación o las jornadas de capacitación que van a tener. Posiblemente las 8 horas se van a quedar muy cortas anualmente y eso va a tener que cambiar, ¿verdad? ¿Con el objetivo de qué, colegas? Porque aquí, además de todo lo que hemos visto, de eso que le van quitando a las instituciones un poco de poder en eso y que le están diciendo que ahora tienen que capacitarte de esta manera, con este tiempo, con estos temas, con el objetivo de que hayan reportes de operación sospechosa. Porque la quinta ronda viene sobre ese enfoque. Viene un poco, un 45% sobre el tema de cumplimiento normativo, pero viene sobre todo con el tema de efectividad del programa. Y la efectividad solo es a través del análisis de las operaciones, las señales de alerta, el escalamiento de operaciones a las operaciones inusuales y si no hay fundamento jurídico ni económico, reportarla como operación sospechosa. Y en ese sentido, pues, ese es el enfoque que le van a dar o la parte o la tarea importante que va a tener ahora el oficial de cumplimiento con el objetivo de esta nueva normativa, ¿verdad? Ese es mi punto de vista y ese era lo que les quería, digamos, presentar, ¿verdad? Para que, digamos, pudiéramos ver un poco los efectos que puede tener este cambio normativo para este año prácticamente, pues. Y bueno, y ustedes que revisan, ustedes que son oficiales, van a tener que plegarse un poco a ver estos temas, por ejemplo, en las organizaciones o en las instituciones que están acreditadas como sujetos obligados. No sé si hay alguna pregunta, Roque, al respecto, con los colegas. Espero que les haya servido este, este, este aporte. Profesor, en la parte de preguntas y respuestas tiene tres preguntas ahí. Ok. Y en el chat, si gustan las personas que hicieron preguntas en el chat, si las pueden trasladar a la parte de preguntas y respuestas, que ahorita el docente va a dar respuesta a todas ellas, por favor. Dice el colega Carlos Calero, ¿cuál es la objeción para que las empresas privadas, medianas empresas principalmente, no se hayan todavía implementado el oficial de cumplimiento?
excepto en las microfinancieras, considerando que el oficial tiene la misión de informar asuntos que llamen la atención en el aspecto de lavado de dinero. Es decir, mm, no existe objeción, licenciado. Es una obligación. Que no lo haga, la pequeña empresa no se regule, ¿verdad? Y no haga su programa, es una cuestión muy propia de decisión de ellos. Pero no existe objeción. Ya debería de haberse acercado, porque recuerden que las normativas actuales lo indican. Tienen que regularse. Si hacen una actividad que es regulada, tienen que buscar cómo tocar la puerta de la UAF y decirles, vean, aquí tengo, esto es lo que yo me dedico. Soy sujeto obligado y tengo que por eso tener un programa, pero no existe objeción, no hay manera. Que no lo hagan es otra cosa, ¿verdad? Eso estamos hablando de apetito, tolerancia y capacidad de riesgo. ¿Cuál es la capacidad de riesgo? Que le cierren el negocio, ¿verdad? El colega Carlos Sandino dice, es decir, la experiencia empírica no se califica ni oficialmente. Así es, mi estimado. No hay manera, ¿ya? Hay que buscar esos cartones. El licenciado Calero vuelve a decir, dentro de la evaluación de cuál es la función del oficial de incumplimiento en cuanto a medir los riesgos relacionados a errores, demandas, contingencias, omisiones, manuales y normativas. Efectivamente, licenciado, dentro de eso son los riesgos asociados, ¿verdad? Pero ¿dónde encuentra usted los errores relacionados? ¿Dónde los va a encontrar? En lo que es el tema de la documentación de los procesos. Ahí los va a encontrar. Todo eso que usted me dice, medir los riesgos que pasan a una matriz de riesgo, pero en los procesos, en la documentación de procesos, usted va a identificar cuáles son los errores relacionados, qué posibles demandas podríamos tener, cuáles serían las contingencias a las que nos enfrentamos, las omisiones, ¿verdad? ¿Dónde lo encuentro? La omisión la encuentro en el proceso documentado. Y ahí es donde el oficial de cumplimiento, el oficial de prevención de lavado, tiene que estar interactuando con la área, ¿verdad? Y efectivamente, dice, los manuales y las normativas desactualizadas, todo eso lo encuentro dentro de eso. Y evidentemente que dentro de la revisión que le hago al área. Dice Leandro, primero agradecer, muchas gracias, Leandro, muchas gracias, ¿verdad? Dice, existe ley en Nicaragua que obliga a las empresas, personas, estén obligadas a contratar CPA si tiene al menos una de las 5 actividades sensibles, me imagino que es de regulación. Bueno, que yo sepa, no, ¿verdad? El tema de regulación es otro aspecto, pero en Nicaragua no hay una ley que obligue a las empresas, ¿verdad? Que tengan que contratar CPA, ¿verdad? Evidentemente que la información a presentar no lo están diciendo ahorita, pero efectivamente, igual como con los notarios, van a pedir, después de esta evaluación sectorial de riesgo que hagamos en el primer semestre, es muy posiblemente que van a solicitar, igual que la DGCIP, que las listas de los colegas contadores sean públicas. ¿Mm? Esa es mi percepción y que pueda alguien poder confirmar que si esa persona tiene su quinquenio vigente y que es sujeto obligado y que posiblemente también defina que está dentro de la una o las 5 actividades que son sensibles o más bien sujetas a regulación por parte del GAFI. Y que aquí, digamos en Nicaragua y casi en parte de América Latina, se ha ampliado totalmente. Pues, incluyen las auditorías que todavía nosotros no la tenemos aquí, digamos, como actividad sujeta a regulación. No sé si hay más preguntas, colega. El material lo voy a compartir. Ahí se los voy a enviar, se los voy a dar al colega Roque para que se lo difunda y ustedes puedan tener ahí, digamos, alguna materia, pues. Ok, en la sala de chat fíjese que había más preguntas, profesor, pero es que como van pasando rápido, pues no Dice el tengo. colega José Leonardo Gutiérrez en relación a las consultas con el oficial para los listados internacionales no señalado en la normativa en cuanto a las nacionales, ¿qué es lo nuevo de la presente normativa? Bueno, básicamente yo lo puse. Para mí, esta nueva normativa lo que establece es quitarle un poco de poder a las instituciones en el tema de la confirmación o el nombramiento del oficial de cumplimiento y además
tener, digamos, direccionado el tema de la capacitación. ¿Qué tipo de capacitación quiero que me le brinden? Que eso estaba abierto con la normativa anterior. Dice la normativa sobre el oficial de cumplimiento sustituto que tiene que tener la empresa 30 personas enfocadas, ¿verdad? Por la actividad regulada. Pero de una empresa, aunque tenga 30 personas, pero si tiene varias actividades y solo 5 en la actividad regulada, tiene obligación de tener un oficial de cumplimiento sustituto. Dice la normativa sobre el oficial de cumplimiento sustituto que tiene que tener la empresa, pero ¿cuál de la nueva? La nueva que tiene que ver con el, no la de la CONAMI, con la del oficial de cumplimiento actual. La nueva, veamos bien. La nueva habla de lo siguiente. Quiero ver el tamaño. Yo leí esa parte. Creo que está en la. Vamos a ponerlo aquí. En esta parte, en el artículo número 4, dice lo siguiente, ¿verdad? En el segundo párrafo, en depende, antes lo establecía por el número A, como dice el colega, de personas, pero ahora lo dice en dependencia del tamaño y del tipo de sujeto obligado. Conforme la presente normativa, el sujeto deberá designar a un oficial de cumplimiento titular y suplente. Antes solo determinaba al titular. Y miren lo que decía aquí. El sujeto que sea una persona natural y tenga menos de 15 empleados podrá nombrarse a sí mismo. El sujeto que sea una persona jurídica que tenga menos de 30 empleados podrá designar a una persona que ejerza las funciones. ¿Qué características son diferentes aquí? Primero, ahora se acaba el tema del tamaño y se van directamente a la complejidad y no solo eso, al tema del nombramiento. Y en ese sentido, el regulador le va a establecer a usted si necesita el suplente o no. ¿Ya? Eso es lo que me da a entender esta normativa. Sí, en el artículo 6 lo decía, es lo que estábamos viendo. Dice, en el caso, dice que el sujeto obligado, 30 o más empleados con funciones directas con la actividad económica del negocio que lo califica como sujeto obligado, deberán nombrar a un oficial de cumplimiento que deberá cumplir los mismos requisitos previstos en la normativa. Es decir, lo que dice el colega es si la normativa sobre el oficial de cumplimiento sustituto, que tiene una empresa, que tiene que tener una empresa, 30 personas enfocada en la actividad, pero si una empresa, aunque tenga 30 personas, pero si tienen varias actividades y solo 5 de la actividad regulada, tiene que tener un oficial de cumplimiento, efectivamente. ¿Sí? Tiene que tener oficial de cumplimiento. ¿No? Ahí no hay manera de escaparse. Aunque sea que sean por diferente, por ejemplo. Y eso tiene que ver con varios aspectos. Por ejemplo, una empresa que diseña pozos, pero da financiamiento, ¿verdad? Desde el momento en que da financiamiento y lo da en efectivo o en materia prima, etcétera, ya lo vuelve un sujeto obligado. Y va a tener que tener su programa, independientemente que además los socios pertenezcan a otro tipo de giro de negocio. ¿Verdad? Igual pasa con las cooperativas de transporte. Su giro fundamental es el transporte, pero ellos dan financiamiento a sus asociados. Desde ahí lo vuelven sujeto obligado. No lo hacen por el tema del transporte, sino por el financiamiento. La intermediación financiera es una actividad sujeta a regulación. Dice, estos procedimientos solo es revisado por el GAFI y no otro ente regulador, Es tema de auditoría interna el no tener estos procedimientos. Bueno, efectivamente todas estas emanaciones, digamos, de leyes y todas, pues tienen un cierto apego
a lo que el GAFI establece en sus recomendaciones, ¿verdad? Y efectivamente, y cuando, digamos, lo que entiendo es que cuando viene el GAFI hace una barrida completa, ¿sí? Agarra a los reguladores, a los autorreguladores y también, yo sé que algunos colegas han participado, agarran ahí tres contadores en la cuarta ronda participaron en estos temas, ¿verdad? Para ver exactamente si era cierto lo que el marco normativo estipulaba de cada uno del regulador o autorregulador. Dice, sí, pero no oficial de cumplimiento, un oficial y el otro sustituto. Claro, así es. No, solo un titular y un sustituto tiene que haber. A eso, no hay ningún problema ahí. Tiene que haber un oficial titular y un sustituto. No pueden haber dos oficiales de cumplimiento. ¿Ya? Y solo para la actividad que es sujeto, que es regulada. ¿Verdad? Otra pregunta. Bueno, creo, profesor, no veo este, más consultas, ¿verdad? En la parte de preguntas y respuestas. ¿Qué De igual significa el forma, profesor, perfil? De Enrique Pastrana dice que ¿qué significa el perfil del oficial de cumplimiento? Bueno, el perfil son una serie de requisitos que establece el regulador que pueda cumplir alguien para que pueda hacer digamos, pueda ejercer una actividad o una función. Dice Carlos Sandino que debe darse un seminario. Eso, un seminario completo, dice. no hay falla. Vamos a proponérselo al colegio.